Buenas a todos, seguimos con esta segunda parte. Vamos a leer ahora Apocalipsis 17:4. Dice: Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Esta mujer tenía en su mano un cáliz de oro. Esta mujer que es, ¿no? Eh, la ramera, ¿no? Vamos a ver las monedas papales. Fíjense, esta de Clemente XI en 1718 tiene, fíjense lo que representa, una mujer, a ver si lo puedo agrandar. Sí, bien ahí, bien, bien, bien. Una mujer con un cáliz. Sí, entiendo, ya sé que representa que la Eucaristía, bueno, ya voy a hacer un video sobre la Eucaristía, no es nada bíblico, pero fíjense, la, la mujer, justamente una mujer con un cáliz de oro en su mano. Con un cáliz en su mano, mejor dicho, ¿no? Porque la imagen no me dice si es de oro o no el cáliz, pero bueno. ¿Se entiende que Dios sabe las cosas más que las personas? Por eso es importante saber que la Biblia es la palabra de Dios. Esta Biblia no fue escrita por hombres en el sentido de que solo se le ocurrió a hombres queriendo representar y simbolizar. No, la Biblia fue escrita por Dios usando a hombres. Santos hombres de Dios fueron utilizados, fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las cosas que Dios quiso que escriban. ¿Tá? Y Dios sabe, ve las cosas antes de que sucedan y nos la cuenta. Y fíjense, esto, y más de 1000 años después, fíjense lo que pasa acá. La mujer con el cáliz. Bueno, vamos a otra moneda. Leo 12, 1825. La mujer y un cáliz. Pausá, examiná, sos libre, ¿tá? Y acá otra. La mujer y un cáliz. La mujer y un cáliz. Leo 12, 1828. La mujer otra vez y un cáliz. Pío octavo, 1829. Otra vez, la mujer y un cáliz. Fíjense las monedas papales, como... Mirá, 100 liras del Vaticano. La mujer y un cáliz. La moneda de Pío XII en 1958. Fíjense. La mujer y un cáliz, Juan 23, 1959, 100 liras del Vaticano. La mujer y el cáliz. Pablo VI, 1963, la mujer y el cáliz. Otra vez. Y ven que tiene inscripciones, ¿no? Acá, por ejemplo, Sedet Super Universum, perdón. Sedet Super Universum. ¿Qué significa? Sedet Super Universum, ella se sienta por encima del universo. La madre de todas, perdón, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La madre de las abominaciones y de las rameras. Mira vos. Ahora vamos a seguir viendo qué tan pagano es el catolicismo. Tienen ellos, por ejemplo, el Triregnum, ¿no? La tierra papal. Tiene tres líneas, ¿no? Tres, que supuestamente señor de esto, señor de lo otro, señor de... Pero curiosamente, ¿no? Señor del cielo, de la tierra y del infierno. Bastante satánico decir eso. Y bastante blasfemo, ¿no? Fíjense que los paganos de la antigüedad tenían una corona de estas mismas características,
Obviamente la habilidad artística antes no se comparaba con la de hoy en día, pero fíjense que tiene tres listras, tres líneas, tres principales aureolas alrededor de la corona, ¿no? Una, dos, tres. La tiara papal, una, dos, tres. ¿En quién se habrán inspirado? ¿En la Biblia? No. Decime una cosa, díganme una cosa, ¿dónde ves a el Señor Jesús usando una tiara toda con oro, piedras preciosas? ¿Qué era? Espera, ¿qué era que decía Apocalipsis 17? Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, etcétera, etcétera. Es literalmente lo que dice el catolicismo. Otra vez acá, ¿no? La tiara y las tres principales fajas, líneas, lo que sea, como se llame, tres coronas encima, ¿no? Y acá esto es bastante conocido, si no me equivoco, en internet, ¿no? O sea, es claramente el sacerdote de Dagón, o de Daegón, como se diga, vistiendo un gorro con forma de pez, y el papa católico, y los papas católicos usan lo mismo. Tiene forma de la boca de pez. O sea, ¿está inspirado en qué? ¿En quién se habrán inspirado? ¿En la Biblia? Otra vez, ¿dónde ves a Pedro, a Pablo, a los apóstoles vestidos de esta manera, haciendo estas cosas? ¿A dónde ves eso en la Biblia? ¿En el libro de los Hechos? ¿En los Evangelios? ¿Lo ves? ¿Lo ves al Señor Jesús todo vestido con oro, piedras preciosas y todo eso? ¿Ves que te están mintiendo en la cara? Se hacen los... pero la humildad y la humildad del Señor Jesús y qué sé yo, qué sé cuánto, pero fíjate la cantidad de oro y cosas que tiene el Vaticano, la cantidad de... la vestimenta ostentosa que tienen. Eso no mandó a hacer Cristo. Después dice, por tanto los papas católicos visten el mismo estilo de gorro como los antiguos sacerdotes paganos, quienes, en este caso, adoraban al dios pez Dagón, ¿no? Por eso, no solo el papa, tenés a estos otros clérigos usando este mismo estilo de gorro. ¿Dónde está en la Biblia que tenés que confeccionar un gorro así y ponértelo así? ¿Dónde dice? No dice. Porque el catolicismo es totalmente opuesto a la Biblia. Fíjense, las excavaciones hechas en Nínive han sobrepasado toda posibilidad de duda. La mitra del Papa es totalmente diferente a la mitra de Aarón y de los sumos sacerdotes judíos, pues esa mitra era un turbante, ¿no? Lo que usaban como los judíos, lo que usaban de mitra era lo que lo que podemos identificar como un turbante, no como una mitra papal que tiene dos puntas, que se asemeja un montón a las mismas mitras usadas por los paganos adoradores de Dagón, ¿no? Fíjense, este es un buen libro para investigar estas cosas, Las dos Babilonias de Alexander Hislop, y ya les voy a recomendar otro. Fíjense, ni Pedro, ni el Señor Jesús, ni ninguno de los demás discípulos nunca usaron una mitra en la cabeza de pez, ni ninguna otra de ningún tipo, no se ponían cosas en la cabeza. Eso es buscarlo en la Biblia, eso no está. Eso no está, el catolicismo no es bíblico, ¿está? No es nada bíblico. Y si no es nada bíblico, no es nada bonito, no es nada bueno, no es nada de Dios, no es de Dios, ¿está? Fíjense que en las religiones paganas tenés a estas representaciones de distintas diosas, ¿no? Obviamente diosas con minúscula, diosas paganas. Babilonia tenés Semiramis y Tamuz, en Egipto tenés Isis y Horus, en China tenés Xingmu y su hijo, en la India tenés Indrani y su hijo, ¿no? ¿A quién te hace acordar esto? A la María católica, que no es la María bíblica, porque la María de la Biblia no es una mujer que tiene 1000 nombres y aparece en todos lados y tiene superpoderes y escucha a millones de personas rezándole a la vez. Eso es nada que ver, eso es totalmente imposible. La María de la Biblia era una mujer judía
que fue elegida por Dios para que tenga a Jesús, nada más. Simplemente eso. ¿Tá? Y María, en la Biblia, la María de la Biblia dijo, haced todo lo que Él os mande. Tenemos el sello de Baal, que es un símbolo pagano de la brujería, y mira, pero qué raro, se parece a, mira vos, el sello de Baal se parece a esta cosa papal, fíjate, estas dos cruces que salen acá, estas dos llaves que salen acá, está bastante parecido, ¿no? ¿Serán que tienen los mismos espíritus? Y muy probablemente, muy probablemente. Esto viene de la Goetia, que es del griego antiguo Goeteia. Es un sistema de magia ceremonial y demonología popularizado en la Baja Edad Media. Y curiosamente, mira vos, la madre, ¿no?, de las rameras y de las abominaciones de la tierra es un título que le calza perfectamente al catolicismo. Tenemos en la Enciclopedia Católica, en el volumen 3, sobre las velas. Fíjense, miren lo que confiesa. Dice, no debemos rehuir admitir que las velas, al igual que el incienso y el agua lustral, se empleaban comúnmente en el culto pagano y en los ritos que se rendían a los difuntos. Pero la Iglesia, desde muy temprano, las incorporó a su servicio, al igual que adoptó muchas otras cosas, indiferentes en sí mismas, que parecían apropiadas para realzar el esplendor de las ceremonias religiosas. Está confesando que el catolicismo usa cosas del paganismo, y obviamente siendo cínico y diciendo, no, pero la adoptó, no pasa nada, como que a su propio servicio, no hay problema, no pasa nada, pagano, satánico, no pasa nada, lo usamos, ¿no? The Catholic Encyclopedia, volumen 3, página 246. Acá está. Admite que tiene cosas paganas. En el libro The Spirit of Catholicism de Carl Adam, mirá, profesor de teología católica en la Universidad de Tübingen. Fíjense lo que dice, ¿no? Fíjense cómo este profesor de teología católica, fíjense lo que escribe. Dice en su libro, ciertamente considera la Biblia un libro sagrado, escrito por la mano de Dios, y por lo tanto infalible en sus afirmaciones doctrinales definitivas. ¡Wow! ¡Wow! Mirá vos lo que dice el católico sobre la Biblia. Pero, fíjense, y ciertamente acepta con alegría y gratitud el luminoso retrato de Jesús que trazan los evangelios. Sin las escrituras, dice Moller, la verdadera forma de las palabras de Jesús nos habría sido ocultada. No habríamos sabido cómo hablaba el Dios hombre y creo que no podría seguir viviendo si dejara de oírle hablar. Fíjense, sin embargo, el católico no deriva su fe en Jesús de las Escrituras. Fíjate lo que dice acá. El católico no deriva su fe en Jesús de las Escrituras, contradiciendo un montón de escrituras. Sí, y la realidad es que sin la Biblia no podés conocer a Jesús. Y fíjense esto, la excusa que meten es la tradición, ¿no? La tradición oral, que es una farsa, porque los primeros cristianos y todos los apóstoles eran judíos que no comían cerdo e iban al templo a adorar en Jerusalén. Así que los judíos estos judíos que eran los apóstoles y el mismo Jesucristo no andaban con tiaras de oro y vestidos pomposos y procesiones y marchas. Eso hacen los paganos, las procesiones y peregrinaciones a ciertos lugares, altares por acá, altares por allá. Todo eso es paganismo. Y todo ese paganismo son una, ¿cómo te puedo decir? Como una falsificación de el peregrinaje verdadero que hacían los judíos para ir a Jerusalén, para adorar como Dios les mandaba. Pero bueno, porque fíjense lo que dice, pues ya tenía esta fe antes de la primera epístola y antes que se escribiera el primer evangelio. Esta es la excusa que ellos ponen. Ellos dicen, bueno, hay una brecha entre lo que pasó y cuando se escribió, supuestamente, entonces ahí ellos tienen la excusa para meter tradición, ¿ves? Ahí ellos pueden mentir como quieren, pueden decir que Jesús Cristo, no sé,
hacía estas cosas y las transmitió a sus apóstoles porque esto no está escrito. Entonces, la tradición dice. Entonces tenés ese chusmerío. Pero, ¿sabes qué pasa? Dios no es un hipócrita. Eso tenés que entender, católico. No puede agarrar y decir, hagan esto en la tradición y en su palabra decir otra cosa y que la tradición contradiga la palabra. ¿Ves que no conoces a Dios, católico? Tenés que darte cuenta. No conoces a Dios. No conoces a Jesucristo. Tu sistema, porque no es una iglesia, es un sistema político-religioso, no fue fundado por Cristo. Date cuenta. Porque fíjense lo que dice. Porque si supuestamente, ¿no?, ya tenía la fe católica, ya estaba instaurada, establecida, antes de que se terminasen los evangelios, ¿por qué en Romanos, por ejemplo, dice, ¿qué ventaja pues tiene, Romanos 3 del 1 al 2 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, porque ciertamente a ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Sabes a quiénes les fue confiada la palabra de Dios? A los judíos, no a los católicos. Los católicos no nos trajeron la Biblia. Los católicos trajeron el Corán. Ese sí, y eso lo puedo comprobar y ya lo comprobé en mi canal. Los católicos trajeron el Corán, no la Biblia. La Biblia es un libro judío que fue traído por judíos. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento fue escrito todo, obviamente inspirados por Dios, por judíos. Y que después el pueblo de Dios, los verdaderos cristianos, tanto judíos como gentiles, se encargaron de preservar. Es así. Esa es la verdad. El catolicismo no tiene nada que ver con la Biblia. Porque fíjense, el católico no deriva su fe en Jesús de las Escrituras. Entonces, no tiene nada que ver con la Biblia. Es así. Y otra cosa. Fíjense cómo actúan los... Vamos a ver si supuestamente... antes de que se escribieran los evangelios o los primeros cristianos, porque la iglesia y la tradición, vamos a ver qué dice la Biblia, cómo se comportaban los primeros cristianos. Tenemos al mismísimo Pedro, que supuestamente es el primer papa, y tenemos a Pablo. Y en este capítulo, en Gálatas, Pablo reprende y lo exhorta a Pedro por su falta de infalibilidad papal, porque Pedro no estaba andando conforme bien al Evangelio, así que Pablo le tiene que decir, che, mirá, fíjense, lee el capítulo, lee todo Gálatas, lee toda la Biblia si querés, Gálatas 2, 14 al 16. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo el Papa, no. ¿Católico? No. ¿Católico apostólico romano? Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro estaba teniendo una actitud medio hipócrita. Nosotros somos, ¿qué dice? ¿Católicos? ¿Apostólicos romanos? La iglesia que fundó Cristo supuestamente. Y vos, Pedro, sos el Papa y somos católicos y veneramos las imágenes y veneramos a María y hacemos todas estas cosas que no están en la Biblia y la tradición y ponemos excusas porque supuestamente tenemos el poder de cambiar las escrituras y de hacer lo que queramos porque supuestamente Dios nos dio el poder y supuestamente el Espíritu Santo nos inspira y supuestamente Jesucristo fundó nuestra iglesia. ¿Dice eso? ¿Dice eso? Mentime. Mentime, católico, dale. Mentí, dale. Mentí. Torcé la palabra de Dios, dale, torcela. Vas a ver cómo te va a ir en el día del juicio final. O tal vez cuando dejes de respirar vas a ver dónde terminás. Dale, mentí. Decí que acá no dice judíos. Decí que ahí dice católicos. Dale, mentí, mentiroso. Dale, atrévete. Y yo sé que ustedes son bien atrevidos. La historia es testigo de eso. Son bien atrevidos ustedes. Son los más atrevidos que hay. Ustedes son una manga de atrevidos. Son muy mal educados ustedes. En las cosas que respectan a Dios, la Biblia, al verdadero Cristo, su palabra. Ustedes son muy mal educados. Y lo estamos viendo acá en esto acá, por ejemplo, y lo vimos en otros ejemplos. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros somos judíos naturales y no pecadores de los gentiles.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y ustedes tuercen la ley y agregan obras a la salvación para justificación y ni saben si son salvos o no, porque si alguien está enfermo y por morir tiene que ir a hacerle la extrema unción y qué sé yo. Che, ¿no eran que ustedes son los tan, los más, tan santos que tanta salvación, tanta mediadora de salvación, el catolicismo? ¿Por qué tienen que darle la extrema unción y... ¿Ven? Confundir a la gente. Dios no es el autor de confusión, ¿eh? Este sistema confunde a la gente con tantas obras y rituales y que nada que ver, siendo que el evangelio es simple. Alejan a la gente de la simplicidad de Cristo. Sigue diciendo este libro, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba? De Carl Adam, The Spirit of Catholicism, el espíritu del catolicismo. Sigue diciendo, el catolicismo abarca, así que, ven, acá no hay nada diciendo que Pablo le dijo a Pedro, somos católicos, vos sos el Papa. No, nada, judíos, judíos. Porque la Biblia es un libro judío, no es un libro católico. Dice, el catolicismo abarca todas las ramas del conocimiento, buscando por doquier los granos de oro de la verdad. ¿Eh? Todas las ramas del conocimiento, buscando por doquier los granos de oro de la verdad. ¿Vos sabías que el mundo está lleno de mentiras, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? ¿Qué tenés que andar buscando por doquier granos de oro de la verdad? Si la verdad está en la Biblia. Ah, cierto, ellos no creen en la Biblia. Para adornar su santuario con ellos. Hemos descrito la primera consecuencia que se deriva del alto valor que la Iglesia otorga a nuestra naturaleza humana. Podés ir abriendo tu Biblia en Jeremías 17. Y otro dedo déjalo en Colosenses 2. Y hemos indicado su relación con su influencia mundial. ¿Qué era que decía la Biblia? No améis al mundo. No améis al mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Básicamente dice eso la Biblia, pero no. El catolicismo busca la influencia mundial. Después dice, la segunda consecuencia se tratará muy brevemente. Es su actitud decididamente afirmativa hacia todo lo que es natural, genuino e incorrupto en el mundo. E incorrupto en el mundo precristiano y no cristiano. Mirá vos. Mirá vos. El catolicismo tiene una actitud decididamente afirmativa hacia todo lo que es natural, genuino, entre comillas, e incorrupto. Yo le pongo comillas, ¿no? Porque claramente el mundo está totalmente corrupto. Los rituales paganos de las religiones paganas son corruptos. Está totalmente corrupto el mundo. Pero el catolicismo, ¿qué dice? Es incorrupto. No, es incorrupto. El mundo es hermoso, el mundo. Este infierno llamado mundo es incorrupto y hermoso según el catolicismo. Fíjense. Y busca, o sea, dice que tiene una actitud afirmativa ante todas estas cosas. En el mundo precristiano y no cristiano. La pagana Roma satánica que perseguía, que crucificó al mismísimo Jesucristo. Eso es lo precristiano, la Roma pagana. Que a ver, se transformó en catolicismo romano. Y el catolicismo no es cristianismo. Fíjense. En la medida en que el paganismo es paganismo genuino, es decir, rebelión contra el Dios vivo, autodeificación, sí, como el Papa, ¿no? Que deja que lo llamen Santo Padre, o deificación de la naturaleza, no tiene un enemigo más resuelto que el catolicismo, sí, te está mintiendo en la cara. Pero en el paganismo hay más que rebelión. Incluso en el paganismo brotan de las fuentes incorruptas de la naturaleza humana. Espera, vamos a hacer una pausa acá y vamos a Jeremías 17 porque esto está muy turbio. Jeremías 17, versículo 5. Así dice Jehová, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carnes por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Confías en la naturaleza del hombre y lo bueno que hay en el hombre? Maldito sea aquel. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿El catolicismo confía en el hombre?
¿Eh? En las fuentes incorruptas de la naturaleza humana, nobles y puros impulsos, pensamientos y resoluciones. Maldito, dice la Biblia. Maldito. Tu sistema está maldito, catolicismo. El catolicismo. Tu sistema está maldito, católico. Vos estás maldito también. Porque el que predicare otro evangelio sea anatema. Y vos predicás, y vos perteneces a un sistema que predica, andás a ver cuántos evangelios distintos. Anatema. Gálatas 1. ¿Leíste alguna vez la Biblia? Espero. ¿Ahora entendés por qué tanto horror pasa en las familias católicas? ¿Cuántas cosas turbias pasan en esas familias? Porque hacen muchas cosas que terminan haciendo que Dios los maldiga. Eso es verdad. Es así. Jeremías 17, versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. Dice que es engañoso y perverso el corazón, pero acá está queriendo lavarle la cara al paganismo como diciendo, bueno, aunque el paganismo sea pagano y sea rebelión contra el Dios vivo, dice, en el paganismo brotan de las fuentes incorruptas, siendo que la Biblia dice que el hombre es corrupto, su corazón es corrupto. Dice, en las fuentes incorruptas de la naturaleza humana, nobles y puros impulsos, pensamientos y resoluciones, no solo en la filosofía y el arte, sino también en la religión y la moral. Católico hablando de moral, como Maradona hablando de ser padre. Por favor, váyanse a bañar. Las semillas de la verdad, como declaran constantemente los padres, no llaméis a nadie padre, pero bueno, eso no lo entienden los católicos, se encuentran en todas partes, entre romanos como entre griegos, entre indígenas como entre negros. Lo que debemos hacer es liberar estas semillas del crecimiento no cristiano que las ahoga y redimirlas para el reino de Dios. Esto no dice que tenés que hacer la Biblia, al contrario. Después dice, la iglesia emprende esta tarea de purificación y redención cuando toma la sabiduría de los filósofos paganos, de Platón, o Aristóteles, o Plotino, o los estoicos que estaban debatiendo con Pablo en Hechos. Y Pablo no dijo, ay, voy a tomar su sabiduría. No, Pablo les predicó la verdad. Pablo no dijo, bueno, me voy a juntar con ustedes, voy a tomar sus filosofías. Él solo citó un ejemplo para atraerlos hacia el Evangelio, para hacerlos conocer el verdadero Dios. Eso hizo Pablo. Con los estoicos, los epicúreos, ¿no? Que estaba debatiendo en Hechos 17. En el libro de los Hechos. A ver si no cité mal. Hechos 17, sí, es de Hechos 17, a menos que me falle la memoria. Sí, está, Hechos 17. Así que, o sea, nada que ver. Y encima dice, y la hace estar al servicio del verbo encarnado. Esto, mira, te voy a dar un ejemplo. Bueno, voy a pegarle un tiro en la cabeza a alguien y voy a decir, es para la gloria de Cristo. Está mal, porque está prohibido pegarle un tiro a alguien en la cabeza. Está prohibido, no matarás. ¿Entendés? No puedes hacer algo, entendelo, católico. Vos no puedes agarrar algo maligno, satánico y decir, lo voy a transformar para la gloria de Dios. Voy a hacer un ritual satánico, pero le voy a cambiar el nombre, voy a decir que es una intención buena y listo. Madurá. Madurá. Eso no es así. Voy a sacrificar un animal, voy a sacrificar, no sé, algo, en un ritual, y voy a decir que es para Cristo, y voy a decir que es para Dios. Está mal. No se hace. Carl Adam, si sigue vivo, tiene basura en la cabeza. Y si está muerto, no está en el cielo. ¿Está? Dice, no dudan adoptar rituales y símbolos paganos. Fíjense, no duda en adoptar rituales y símbolos paganos siempre que puedan cristianizarse y reformarse. Eso es imposible. Eso es imposible. No puedes cristianizar lo pagano. No puedes cristianizar y reformar lo satánico. ¿Por qué? Porque es corrupto, pagano y satánico. Y está prohibido en la Biblia. Y ya te lo voy a mostrar. Dice, esto no es debilidad ni una complacencia sin principios. Claro que sí lo es. Sino catolicismo práctico.
¿Ves cómo chamulla, cómo miente esta gente? Las personas que más mienten son los católicos, ¿eh? Las personas más mentirosas que hay. Es impresionante cómo mienten a cada rato. Esto no es una debilidad, ni una complacencia sin principios. Claro que lo es, mentiroso. Después dice, es consecuencia directa de esta convicción católica fundamental de que todo valor genuino, todo lo que proviene de la naturaleza pura e incorrupta pertenece a Dios y tiene derechos de ciudadanía en su reino. Esto es pura filosofía. Esto es pura filosofía que no tiene nada que ver con la Biblia. Esto está en la página 157 y 158, en el libro The Spirit of Catholicism de Karl Adam. Página 49, el ejemplo anterior, y página 157 y 158, esto que leímos acá. ¿Pero qué dice la Biblia? Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hola. Y vanas sutilezas. Estas palabritas que pone. Esto es sutileza. Te habla con sutileza. Para engañarte. Por eso te habla así. Por eso te dice estas cosas. Poniendo excusas. Poniendo excusas para paganear. ¿Qué va a hacer un pagano? Cosas paganas. Catolicismo, paganismo. ¿Qué esperas que hagan? Pero estas cosas lo dice para supuestamente hacerse los que no, nosotros cristianizamos las cosas. Mentira. Son paganos, hacen cosas paganas, las disfrazan de cosas cristianas que ni siquiera lo son, le ponen nombres bíblicos a estas cosas y listo. Pero siguen siendo paganos. ¿Y qué dice la Biblia? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, lo que acabamos de leer, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuidado que nadie os engañe. Por medio de todas estas cosas, conforme a los rudimentos del mundo, conforme según las tradiciones de los hombres, tradiciones, y no según Cristo. La Biblia nos alerta ante estas cosas. ¿Y qué hace el catolicismo? Por lo menos Karl Adam, católico, que encima es un profesor de teología católica. Mira las pavadas que dice este profesor contradiciendo la escritura. Es totalmente contrario a la escritura por donde lo mires el catolicismo. Te lo voy a seguir demostrando. Este es el libro This is Catholicism. Esto es catolicismo, se llama el libro. Del jesuita John Walsh. Y esto, prepárate. Dice. En una parte dice, pregunta 27, ¿es la Iglesia Católica entonces dueña de la Biblia en cierto sentido? Sutilezas, te hace estas preguntitas para contestarlas, ya todo está preparado con sutileza. Sí, lo es, dice. Cristo legó el Antiguo Testamento que había crecido y se había desarrollado como parte de la religión viva de Israel, a su nueva comunidad religiosa, la Iglesia Católica, para que lo custodiara y preservara hasta el fin del mundo. Mentira. En cuanto al Nuevo Testamento, fue compuesto en gran parte por los apóstoles mismos, bajo inspiración divina para atender las necesidades de la Iglesia naciente. Por lo tanto, la Biblia es el libro de la Iglesia, escrito por Dios para su beneficio y confiado para siempre a su custodia. Nadie puede, pues, afirmar tener el derecho de leer la Biblia aisladamente de la Iglesia. ¿Ven la sutileza? Te dicen, bueno, Dios nos dio la Biblia, así que tenés que interpretar como nosotros interpretamos la Biblia. Pero eso es una mentira grande, enorme. Porque si vos estás contradiciendo la Escritura, vos estás perdiendo el derecho de hablar en nombre de la Escritura, en nombre de Dios. Si vos sos el peor representante, en caso de que seas representante de Dios, sos el peor representante que hay. Ustedes católicos son lo peor que si es para representar a Dios, ustedes lo representan, pero de la peor manera. Contradiciendo su palabra a cada segundo, respirando herejía y acusando de herejes a los que creen en la Biblia. Fíjate vos, acusando de hereje a todo el mundo, pero ellos son los más herejes que hay. Ya voy a hacer un estudio sobre lo que es herejía y qué no. Pero bueno, pero dice, dice, la Biblia es el libro de la iglesia, sí, la verdadera iglesia. El catolicismo es la falsa iglesia, ¿tá? Entonces, la Biblia en sí le fue confiada, primeramente a los judíos, y los verdaderos cristianos fueron los que preservaron la palabra. Y Dios usó también a gente no 100% cristiana
a gente no cristiana. Dios usó, pero eso ya es obra de Dios. Usó a ciertas personas para que la Biblia escapase de la persecución católica, básicamente, porque claramente ustedes quemaban Biblias. Eso es así y ya lo vamos a comprobar. Eso está reportado. Así que es todo mentira y sutileza. Filosofías de hombres que no tienen nada que ver con la palabra. Estas cosas que dice este tipo. Es un jesuita aparte. Los jesuitas son los más doble cara, cínicos, hipócritas y caraduras que existen también. Son expertos en la mentira. Expertos. ¿Y eso quién se los enseñó? ¿Dios? No, el diablo. Es así. El padre de mentiras es el diablo. ¿Por qué mienten tanto los católicos sobre la Biblia? ¿Y porque son inspirados por Dios? No, son inspirados por el diablo. Fíjense. Dice, nadie puede, pues, afirmar tener el derecho de leer la Biblia aisladamente de la Iglesia. Se refiere, obviamente, al catolicismo, ¿no? Pero no son la verdadera Iglesia, aclaro. Y dice, ni de usarla como sustituto de ella. Y mucho menos de emplearla como arma para atacarla. ¿Eh? ¡Ah, cola de paja! ¿Ves? Cola de paja, ¿qué te pasa? ¿Estás perseguido? ¿Tan perseguido están? Si la gente no cree, y bueno, no crean. ¿Por qué tenés que andar perseguido todo el tiempo? Porque hacen esto, hacen lo otro. Y hay que decretar esto y decretar lo otro. Y hacer guerra, e inquisición, y ecumenismo. Y hacer todas estas cosas para imponerse sobre los demás. Deja a la gente tranquila. Deja a la gente que viva. ¿En qué sentido? En que si no se quieren convertir a Cristo, bueno, ustedes no conocen a Cristo, pero vamos a suponer que ustedes llevan a la gente a Cristo. Si la gente no se quiere convertir a Cristo, no se quiere convertir, si la gente no quiere, déjalos, listo. La Biblia no dice que tenés que obligar a la gente a creer. En ningún versículo dice que tenés que obligar a creer. Es un acto de conciencia el convertirse a Dios. Es algo personal, no que un instituto lo tenga que regular o no. ¿Está? Pero bueno. Te lavaron tanto el cerebro que pensás muy distinto. Dice, tales actos constituyen una perversión sacrílega a la palabra de Dios. Mentira, todo el catolicismo constituye una perversión sacrílega a la palabra de Dios. No creer en la Biblia. ¿Ven cómo está mal visto creer en la Biblia? Y te ponen estas excusas. En el catolicismo está muy mal visto creer en la Biblia y solo en la Biblia. Porque claramente la Biblia es totalmente contraria y condena a cada versículo, cada cosa del catolicismo. El catolicismo está totalmente condenado en la Biblia. Fíjense, Romanos 3 del 1 al 2, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Otra vez, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero, porque ciertamente a ellos, a los judíos, les ha sido confiada la palabra de Dios. Acá no dice que al catolicismo le fue confiado la palabra de Dios. A los judíos le fue confiada la palabra de Dios. Pablo, judío, escribiendo estas cosas. Todos los escritores de la Biblia, judíos, todos. Y no me vengan con la excusa de Lucas, porque Lucas era judío, no era gentil. Lucas sabía lo que significaba el camino de un sábado, cosa que los gentiles no sabían. Lucas era era judío, no gentil, ¿está? Lucas era judío, no gentil. Ahora, vamos a ver qué dice un breve catecismo para adultos de J. Cogan, un sacerdote católico. Dice, ¿se puede aprender a salvar tu alma solo leyendo la Biblia? No, dice, porque estas cosas en la Biblia pueden ser malentendidas y porque la Biblia no incluye todo lo que Dios enseñó. Fíjate la mentira descarada, cómo odian la Biblia, cómo rechazan la Biblia. Fíjate lo que dice. Dice que la Biblia no incluye todo lo que Dios enseñó. Vamos a ver si es así. Y acá tenemos otra versión de A Catechism for Adults, un catecismo para adultos, perdón, se me traba la lengua. Dice, ¿Dios pretendió que solo la Biblia sea guía para la salvación? Dice, no, porque ciertas cosas en la Biblia pueden ser malentendidas y porque la Biblia no da respuestas específicas para todos los problemas morales. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Desafío aceptado. Acepto el desafío. ¿Estás hablando de la Biblia? Te estás metiendo en mi territorio. No porque yo sea el dueño de la Biblia. Porque yo soy un creyente en la Biblia. Yo soy un hijo de Dios. Estás hablando de la palabra de mi Padre. La palabra de Dios. ¿Ah, sí? Desafío aceptado. Desafío aceptado. ¿Ah, sí? ¿La Biblia no incluye todo lo que Dios enseñó? ¿No se puede salvar el alma con la Biblia?
¿Ah, sí? ¿La Biblia no da respuestas específicas para todos los problemas morales? Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Refutado. Los católicos son los más mentirosos de la historia. Son los que más mienten sobre Dios. Mirá. La Biblia no da respuestas específicas para todos los problemas morales. Literalmente, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El joven, si está con problemas morales, ¿qué hará para limpiar su camino? Guardar la palabra de Dios. Tenés el Salmo 119 enteramente dedicado a la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar sobre la salvación, ¿no? Que dice acá arriba, ¿no? Que no se puede. No puede. No. ¿Cómo vas a salvar tu alma con la Biblia? No, eso es una blasfemia ante la Iglesia Católica, un sacrilegio. ¡Oh, qué horror! Bueno. Mirá lo que dice, ¿eh? No se puede aprender a salvar tu alma solo leyendo la Biblia. Pero la Biblia dice que sí. Segunda Timoteo 3, del 15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sirve la Biblia para salvar? Claro que sí, porque las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Está contradiciendo la Biblia Jay Cogan. Y después dice, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil, no es inútil como piensa el catolicismo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, enteramente preparado para toda buena obra. El catolicismo dice que la Biblia es insuficiente, pero la Biblia dice que es suficiente. Con la Biblia basta y sobra. Alcanza y sobra. ¿Cómo? ¿Y ahora qué vas a hacer? No, bueno, ¿pero qué? ¿Pero qué? O sea, ¿qué pero vas a poner? Por favor. ¿Qué pero vas a poner? Acá están literalmente libros oficialmente católicos, aprobados para ser publicados. Dicen que literalmente no, la Biblia no sirve para salvación, ni para, y que no da respuestas específicas para todos los problemas morales, pero la Biblia claramente dice que sí. Están contradiciendo la Biblia literalmente, están contradiciendo totalmente, 180 grados opuestamente a la Biblia están. La Biblia sí dice que sirve. ¿Qué más dice la palabra? Santiago 1:21. Por lo cual, dejad toda inmundicia y superfluidad de malicia y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra, la Biblia, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago 1:21. ¿Qué dice este católico? ¿Se puede aprender a salvar tu alma solo leyendo la Biblia? No. Anda a bañarte, cara dura, mentiroso, rata. Y dice Santiago 1:21, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo le hago caso a Dios, no a un hombre mentiroso y corrupto y cara dura. Y deberías hacer vos lo mismo, católico. Tenés que hacerle caso a Dios en su palabra, y ahí te vas a librar de todos los engaños de este sistema católico romano. Romanos, recordá, romanos, los paganos romanos, satánicos romanos, que crucificaron a Jesucristo. Salmo 119, 130. El principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Sirve la Biblia? Claro que sí. No como los católicos dicen que no sirve y que... Sí, la Biblia sirve. Sirve para un montón de cosas. Salmo 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta. No es insuficiente. Es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios. También, los juicios escritos. ¿tá? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Perdón, se me traba la lengua. Y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué dice Jesucristo? Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, la palabra de Dios, la palabra de Jesús, la palabra de Cristo. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. ¿Qué dice el católico? ¿Qué dice el católico este? ¿Se puede aprender a salvar tu alma solo leyendo la Biblia? No. Uga Biblia, buga. No entienden, no entienden. No entienden. No quieren entender, no quieren ver y no entienden. Y hablan cosas que no saben. Por eso hay que taparles la boca. Es preciso taparles la boca, como dice la Escritura. Están hablando cosas que no entienden. Por eso dije, acepto el desafío. Te metes, estás hablando de la Biblia, estás hablando de la palabra de Dios, te estás metiendo conmigo entonces. Te estás metiendo conmigo. No me importa, no tengo miedo. Yo tengo millones y millones de enemigos en todo el mundo porque soy un hijo de Dios y el mundo me odia. Al igual que el mundo odia a todos los hermanos en Cristo. ¿Qué me vas a hacer? ¿Matarme? Uy, me haces un favor. Por favor, hacelo. Católico? ¿Están hablando de Dios, de la Biblia? Ustedes no tienen derecho a hablar de Dios de la Biblia. Ustedes no tienen derecho, ¿está? Hebreos 4, del 2 al 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, la palabra es grandiosa. Así que, refutado. El catolicismo miente. La Biblia dice la verdad, el catolicismo miente. Es así. Es así. Vamos a ver qué dice en este libro, The Faith of Millions, de John O'Brien. Página 135, acá está. Libro católico del cura un teólogo católico. Dice, fíjense lo que dice. Invitemos a nuestros amigos no católicos a examinar esta regla de fe para ver si les brindaría la seguridad y la certeza que tienen derecho a esperar en la fe religiosa. Una guía competente para la religión cristiana debería poseer estas tres cualidades, ¿no? Hablando sobre lo que debería ser la Biblia, ¿no? Debe ser accesible a todo aquel que busca la verdad, debe ser clara e inteligible para todos, debe presentar todas las verdades de la religión cristiana. Fíjense lo que dice. Ahora bien, la Biblia por sí sola no posee ninguna de estas cualidades. Fíjate lo que dice. Fíjate lo que dice. Dice que la Biblia no posee esta cualidad de ser accesible a todo aquel que busca la verdad. La Biblia no posee la cualidad de ser clara e inteligible para todos. Y dice que la Biblia no presenta todas las verdades de la religión cristiana. Que el Señor te reprenda. No sé si seguís vivo, John O'Brien. Que el Señor te reprenda. La verdad que muy satánico lo que decís. Es muy satánico. Porque, fíjense todos los versículos que vimos, Hebreos 4, del 2 al 13, léelo de vuelta. Juan 5, 24, léelo de vuelta. Salmo 19, del 7 al 11, léelo de vuelta. Salmo 119, del 130, léelo de vuelta. Santiago 1, 21, léelo de vuelta. 2 Timoteo 3, del 15 al 17, léelo de vuelta. Salmo 119, 9, léelo todo de vuelta. Léelo todo de vuelta. ¿Que la Biblia no tiene estas cualidades? ¿La Biblia no es accesible? ¿Qué te pensás, que es un libro cualquiera? Es el libro de Dios. El que busque a Dios lo va a encontrar mediante su palabra. ¿Te pensás que Dios no va a permitir que alguien lo conozca mediante su palabra? Claro que sí. ¿Sabes qué pasa? Hay un montón de gente que no quiere conocer a Dios. Como ustedes. Como ustedes, católicos. No quieren conocer a Dios. Piensan que ya lo conocen desde que nacieron. Porque fueron bautizados, porque tomaron la comunión, fueron confirmados católicos romanos. Ahí piensan que conocen a Dios. Ustedes no conocen a Él. Es así. Esto contradice la palabra. Esto que dijo acá, estas cuatro cosas. O sea, esto que dice acá, ¿no? Mejor dicho, esto que dice acá contradice la palabra. Porque en realidad la Biblia sí es accesible a todo aquel que busca verdad. La Biblia sí es clara e inteligible. No para todos, pero ¿sabes quién? Por eso, si buscas la verdad, la vas a encontrar. Si buscas a Dios, de verdad, no como un hipócrita religioso,
Si lo buscas de verdad y si lo buscas en su palabra, y lo vas a encontrar. Pero pasa que tienes que tener la condición de corazón correcta. Tienes que estar arrepentido de tus pecados. Tenés que temer a Dios. Tenés que creer en su palabra. Si no crees en su palabra, si no temes a Dios y no te arrepentís de tus pecados, vas a terminar en el infierno. Así terminan todos los católicos. Y dice, y la Biblia sí que presenta todas las verdades de la religión cristiana, en este caso la creencia cristiana, ¿no? La Biblia sí presenta todas las verdades de la creencia cristiana. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 8, del 4 al 11, dice, oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres. Entended, simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Católicos. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. En justicia son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios es pura, eso dice la palabra. Todas ellas son rectas al que entiende. ¿Entendés? No puedes decir vos, humano pecador, no podés decir vos qué es la Biblia y qué no. Vos no podés decretar, bueno, la Biblia tiene que ser esto y si no lo es, no alcanza. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Microbio? ¿Quién te crees que sos? Para decir, la Biblia tiene que ser esto porque si no... ¿Quién sos? ¿Quién sos? Vos no podés establecer las reglas de fe. Vos no podés establecer, ni vos, ni el Papa, ni nadie. Eso lo establece Dios. Lo establece Dios en su palabra. Dice, todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Sabes por qué este chabón dice que la Biblia no posee ninguna de estas cualidades? Porque él no entiende. Él no halló sabiduría. Es así, él no entiende porque no halló sabiduría. ¿Por qué no hay sabiduría? Porque no hay temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Jehová. El temer a Dios, el temer a Jehová. Es el principio de la sabiduría. Este no teme a Dios. Teme a su religión. Teme a su papa. A hombres teme. No a Dios. Por eso no entienden la Biblia. Porque no tienen el Espíritu Santo. Por eso no entienden la Biblia. Rechazan y detestan la Biblia. Dice Dios, recibid mi enseñanza. Sigue diciendo, porque esto es palabra de Dios. Dice, recibid mi enseñanza y no plata, y entendimiento antes que el oro escogido. ¿Pero qué hace el catolicismo? Plata y oro. Toneladas de oro. Versículo 11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. ¿Pero qué hace el catolicismo? Quiere piedras preciosas. Tan lleno de piedras preciosas que no le sirven para nada. 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es así de simple. Los católicos, ¿por qué no entienden la Biblia? Y porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no son salvos, porque no están regenerados espiritualmente, no están regenerados, no nacieron de vuelta. Jesús dijo que el que no naciera de vuelta no puede entrar ni ver el reino de Dios. Es así. Juan 8, del 45 al 47 dice, fíjense lo que dice Jesús. ¿Por qué este tipo no entiende? ¿Por qué estas estupideces que dice tanto este tipo como las otras citas católicas que leímos? Fíjense lo que dice Jesucristo. Juan 8, del 45 al 47 dice, y porque yo os digo la verdad, el verdadero Jesús dice la verdad en su palabra. Y porque yo os digo la verdad, no me creéis, dice Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Porque si vos estás implicando que la palabra de Dios es mentira, si vos estás implicando que la palabra de Dios no contiene todas las reglas o todo lo que sea la regla de fe del cristianismo, vos estás acusando a Jesús de mentiroso, que su palabra no alcanza, que su palabra dice mentiras, ¿eso estás diciendo? ¿Vos estás redarguyendo, vos estás queriendo decir que Jesús era un pecador, que dice cosas de mentira en la Biblia? ¿Que dice cosas insuficientes? Siendo que la Biblia dice que la Biblia alcanza y sobra. Y ya vimos todos los versículos. ¿Eso estás diciendo? ¿Vos estás acusando a Jesús de mentiroso? Católico. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
¿Sabes qué pasa? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Te lo digo de vuelta bien claro. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ustedes no son de Dios. Ustedes no son de Dios. Fíjate lo que dice Stanislao Hosius. Hosius vivió en esta época, un cardenal, ¿no? Un cardenal, fue un clérigo polaco, cardenal desde 1561 hasta su muerte. Desde 1551 fue príncipe obispo del obispado de Varmia en la Prusia Real y desde 1558 legado papal ante la corte imperial del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Viena, Austria. Desde 1566 fue también legado papal en Polonia. Y sabés que si sos católico tenés que hacerle caso, ¿no? A lo que dice este tipo, porque este es un clérigo, ¿no? Y si él dice algo, fíjate, fíjense lo que dice te voy a leer antes de leer lo que dice este tipo. Vos católico, fíjate lo que dice tu ley católica, el Código de Derecho Canónico 212, dice, de los deberes y derechos de todos los fieles, ¿no? Todos los católicos, los fieles católicos, andás a ver a qué son fieles, dice, los fieles conscientes de su propia responsabilidad están obligados, vos católico estás obligado, tu sistema te obliga, están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados en cuanto representantes de Cristo declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia. Mirá vos, o sea que toda cosa que diga un pastor, clérigo, ¿no? Católico, vos estás obligado a creer, estás obligado a seguirlo. Mirá vos. Vamos a ver si vos estás de acuerdo con esto. Y mirá, si estés de acuerdo o no, estás obligado a creer esto. Porque vos sos católico, vos te metiste en esto, arreglate. Mirá lo que dice Hosius en estos tratados, ¿no? En estos escritos acá. Acá está la fuente. Y acá, Laicis copian facere vulgaria Biblia, lecti tanti, margaritas ante porcos miter est. Ya vamos a ver lo que dice. Acá tenemos otro, lo mismo. El mismo Hosius diciendo esto de acá, en latín. Básicamente dice lo mismo. Dar la Biblia a los laicos es como echar perlas a los cerdos. ¿Opinás eso, católico? Tenés que opinarlo porque estás obligado, según el canon 212 del Código de Derecho Canónico. Estás obligado a creer esto. ¿Estás obligado a creer esto? Ah, estás obligado también a creer lo que citamos recién. Estás obligado a creer esta blasfemia. Estás obligado a creer esta otra blasfemia. Estás obligado a creer toda esta blasfemia porque esto están diciendo acá. ¿Qué dice acá? Official Catholic Teachings. Enseñanzas católicas oficiales. Esto también está escrito por un cura, un sacerdote, William Cogan. Estás obligado a creer todas estas locuras escritas que contradicen la palabra. ¿Entendés en el sistema en el que estás? ¿Entendés el sistema retorcido en el que estás? ¿Que estás obligado a obedecer blasfemias? ¿Dar la Biblia a los laicos es como echar perlas a los cerdos? ¿En serio? Pero si la palabra tiene que correr y ser glorificada, dice la Biblia. La palabra de Dios es para todos. No todos la aceptan, ¿está? Pero la palabra tiene que ser para todos. El evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, el verdadero evangelio. Pasa que ustedes católicos predican un falso evangelio, un montón de falsos evangelios. Es así. A ver qué más. En un concilio, ¿no? Este libro, Sacrosanta Concilia, es como un registro de varias cosas, de varios concilios que sucedieron, ¿no? Esto es del Concilio de Toulouse, 1229, sobre la investigación de herejes y otros capítulos de la disciplina eclesiástica celebrada. Dice: prohibimos también que se permita a los laicos tener los libros del Antiguo o del Nuevo Testamento, a menos que alguien por devoción desee tener el Salterio o el Breviario para los oficios divinos o las horas de la Santísima Virgen. Pero les prohibimos estrictamente cualquier traducción de estos libros.
Hermoso, ¿no? Tranqui. ¿Vieron que estaba prohibido? Esto es un concilio, concilio de Toulouse. Se prohibió. Esto es todo registro católico, ¿eh? Concilium Tolosanum. Concilio de Toulouse. ¿Eh? Esto es todo catolicismo, ¿eh? Doctrina oficial católica. Mirá, ¿te parece bonito vos? ¿Que se prohíba a la gente la Biblia? Está bueno, ¿eh? El Papa León XII condena las Biblias en lenguas comunes como perjudiciales. Esto es de la encíclica Ubi Primum del Papa León XII. 5 de mayo de 1824. Acá está, puedes verlo. Puedes verlo en la página de las encíclicas papales. Acá está en inglés, acá está en italiano. El Papa Leone. Bueno, vamos a ver lo que dijo el León XII. Dice: habéis notado una sociedad, comúnmente llamada sociedad bíblica. Esto en la época en la que la sociedad bíblica no estaban bajo el control del Vaticano. Ahora sí lo están. Entonces por eso no hay condenas papales en contra de las sociedades bíblicas, ¿no? Trabajan juntos, ¿no? Bueno, es mejor dicho, las sociedades bíblicas trabajan para el Vaticano. ¿Ves? Por eso están re tranquilos en ese sentido los católicos. El catolicismo, ¿no? No está condenando, persiguiendo, inquisición acá, allá. Porque tiene un montón de cosas bajo su control, por eso. Pero bueno, dice: habéis notado una sociedad comúnmente llamada sociedad bíblica que se extiende audazmente por todo el mundo, rechazando las tradiciones de los santos padres e infringiendo el conocido decreto del Concilio de Trento. Se esfuerza por todos los medios por traducir la Santa Biblia, o más bien por traducirla mal, acusando falsamente, a las lenguas comunes de todas las naciones. Hay buenas razones para temer que, como ya ha sucedido con algunos de sus comentarios y en otros aspectos mediante una interpretación distorsionada del Evangelio de Cristo. ¿Cuál evangelio? Si todos los días predican un evangelio distinto ustedes. Produzcan un evangelio de hombres, o peor aún, un evangelio del diablo. Mirá, traducir la Biblia a la lengua común para que el hombre común lo tenga no es pecado, no es nada malo. Estás acusando falsamente, este Papa está acusando falsamente a la sociedad bíblica de retorcer el evangelio, que es lo que más hace el catolicismo. Y encima dice que está acusando también producir un evangelio de hombres, o peor aún un evangelio del diablo, cosa que eso es lo que hace el catolicismo. Eso es típica actitud de alguien maligno. Lo principal es la hipocresía. Eso lo puedes ver en gente muy maligna, la hipocresía total, en los drogadictos, en todas las personas, va. No hace falta que sean drogadictos, no, pero te tiro un ejemplo. Alguien drogadicto va a ser un totalmente hipócrita, no va a reconocer su propio error y va a acusar a los otros, le va a decir a los otros que por culpa de los otros él sufre, por ejemplo, pero está siendo un hipócrita esa persona, está siendo maligna, porque no se hace cargo de sus propios errores, de sus propios pecados. Y eso es lo que está haciendo el Papa, no se hacen cargo de sus propios pecados y acusan a los otros de sus propios pecados. Porque ustedes, el catolicismo es el que tuerce la escritura, y eso lo hizo siempre. Desde el protocatolicismo hasta el catolicismo romano y toda su historia. Y a partir del catolicismo romano toda su historia. Hasta hoy siguen torciendo la palabra, llamando Santo Padre a un simple hombre, blasfemando a Dios de esa manera. Totalmente en contra de la Biblia. Dice: para prevenir este mal, nuestros predecesores publicaron numerosas constituciones. No podés prevenir ningún mal publicando documentos. Genio, inteligente. Pero bueno. Recientemente, porque sabes cuál es lo que hace, qué era lo que hacían, guerras. Así previenen supuestamente los males, entre comillas. Ellos causan un mal en realidad previniendo el bien, previniendo que la gente se convierta de verdad a Cristo. Pero bueno, es una historia más compleja. Recientemente, Pío VII escribió 2 breves, uno a Ignacio, arzobispo de Ñezno, y otro a Estanislao, arzobispo de Mogileu, citando con cuidado y sabiduría numerosos pasajes de las Sagradas Escrituras y de la tradición para demostrar cuán perjudicial es esta nefasta empresa para la fe y la moral. ¿Ah, sí? ¡Uy, qué horror! Traducir la Biblia, qué horror para la fe y la moral. Traducir la Biblia, que es apta
para hacer sabia a la gente para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Nefasta empresa para la fe y la moral. Si la Biblia te limpia, te ayuda a limpiar tu camino, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios es pura, no hay nada recto ni retorcido. ¿Ves cómo el catolicismo detesta la Biblia? Totalmente contrario es a la Biblia, y se mienten a sí mismos y mienten a los demás diciendo que no. Fíjense, dice, en virtud de nuestro oficio apostólico, cosa que es otra falacia también de la sucesión apostólica, es todo mentira eso, ya voy a hacer un video sobre eso. Dice, también nosotros os exhortamos a que busquéis por todos los medios para apartar a vuestro rebaño de estos pastos mortales. Uy, uy, estos pastos, uy, qué horror, esos pastos mortales, uy, la Biblia, uy. ¿Qué te pasa, Satanás? ¿Tenés miedo a la palabra de Dios? Me parece que sí, cola de paja. Haced todo lo posible para que los fieles observen estrictamente las normas de nuestra congregación del índice. Convencedlos de que permitir la publicación indiscriminada de Biblias en lengua común, a causa de la imprudencia humana, causaría más daño que beneficio. ¿Imprudencia humana? ¿Es imprudente publicar la Biblia? Mira, toma, esto es una Biblia, esto es la palabra de Dios, léela y conoce a Cristo. ¿Eso causaría más daño que beneficio? ¿Eso es imprudencia? ¿Eso es mortal? ¿Eso es una nefasta empresa para la fe y la moral? Eso solo puede decirlo un hijo del diablo, como todos los papas. Todos los papas son hijos del diablo. Son la dinastía del anticristo. Son los representantes del anticristo. Le están guardando el asiento al anticristo. El catolicismo es el sistema más satánico que hay, más diabólico que existe. No hay otro. No hay otro tan satánico que mienta tanto sobre Dios, que masacre a tanta gente, que haga tanta guerra en contra de la palabra de Dios. No hay otro. No hay otro sistema que invente sectas y religiones para con más fuerza atacar la Biblia y a los creyentes. Catolicismo que inventó el Islam, inventó la masonería. Los jesuitas más que nada inventaron la masonería. Inventaron un montón de sectas a causa de la masonería. La masonería, por ejemplo, inventó los mormones, los testigos de Jehová. Y el árbol genealógico, ¿a dónde conduce? Al catolicismo, ¿ves? Ellos crean un mal y acusan a los otros de ese mal. Típica táctica del catolicismo. Dialéctica hegeliana. Típico de ellos. Otra vez, en otro concilio, concilio de Tarragona. Esto está registrado acá, Sacrorum Conciliorum, que sé yo que sé cuánto. Acá está la página, acá está lo que dice. Dice, nadie podrá poseer los libros del Antiguo y Nuevo Testamento en lengua romance, y si alguien los posee, deberá entregarlos al obispo local dentro de los 8 días siguientes a la promulgación de este decreto, para que puedan ser quemados. No sea que sea clérigo o laico, sea sospechoso hasta que sea exonerado de toda sospecha. Concilio de Tarragona del año 1234, Canon 2. Te comprobé. Quemar Biblias. Oficialmente el Concilio de Tarragona prohíbe a la gente tener los libros de la Biblia, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Si no, si alguien los tiene en lengua común, tendrían que ser quemados. El catolicismo quemaba Biblias. Esto está oficialmente promulgado en este concilio. Mucho antes de la Revolución Protestante, y te aclaro, los cristianos existen desde que inició el cristianismo. Hechos 11:26. Ahí empezaron los cristianos. Libro de Hechos 11:26. Antes de los protestantes ya estaban los waldensios, los cataros, albigenses, un montón de grupos cristianos creyentes fieles a la palabra de Dios que ustedes, asesinos, persiguieron. Todos estos curas, obispos, enfermos, que quieren hablar de fe y moral y tienen la moral de un perro alzado, que quieren hablar de matrimonio y nunca tocaron una mujer mayor de edad en su vida, manga de enfermos. ¿Te quieren hablar de qué? ¿De moral? No tienen moral ustedes no tienen derecho para hablar de Dios, de la Biblia, de Cristo, de nada. Custodios de la Biblia,
¿Custodios de la Biblia? Ah, y la quemaban. Qué bonito, ¿eh? Mirá, qué bien cuidan la Biblia, quemándola. Satanistas. Estás mal, católico. Estás muy mal, vos y todo tu sistema. Es así. Aún hay más. Aún hay más. ¿Te pensás que me quedé corto? ¿Que me quedé sin balas? ¿Te pensás que me quedé sin balas? ¿Que me quedé sin letra? Hay más. Así que arrepentite, católico. Van a venir, se va a venir más otra parte. ¿Tá? No, no termina acá el estudio. Esta es la segunda parte. Así que bueno, un abrazo a todos, bendiciones. Dios te bendiga, católico. Que te haga conocer la verdad y te conviertas de verdad a Cristo, al verdadero Cristo. Y te salgas de ese sistema porque no vas a terminar bien. Preguntales a cualquier niño abusado por un cura si terminó bien. Así que, bueno, un abrazo, nos vemos la próxima.